relativamente sencillo desde la perspectiva del que habla, porque es un proceso bioquímico complejo, pero la formación de un médico no requiere la complejidad que tenemos descrita en el libro. La importancia del tema de síntesis de ácidos grasos es doble. La primera es, como parte de nuestra cultura general, tener en cuenta de que gracias a la gran eficiencia de este proceso es que los mamíferos en general, el género Homo desde hace unos 8 millones de años, la especie Homo sapiens, donde nos encontramos nosotros últimamente y desde hace tal vez unos 300.000 años, estamos todavía aquí para poder contar la historia bioquímica de este proceso, porque esta eficiencia en la síntesis de grasas ha permitido tener una reserva energética que ha sido seguramente a lo largo de tanto tiempo uno de los factores que ha permitido la sobrevivencia del género Homo y de la especie humana posteriormente. En innumerables épocas de catástrofes, de explosiones de volcanes, eras del hielo, cambios climáticos terribles, guerras. Entonces, esa es la primera importancia. Tenemos que reconocer que la eficiencia, en segundo lugar, permite un problema de salud o facilita un problema de salud, que es la obesidad. Entonces, esta es una situación que tiene dos caras, como una moneda. Por un lado, saber que gracias a ello podemos tener reservas energéticas, pero también gracias a ello tener un grave problema de salud, que es la obesidad, con sus connotaciones como la aterosclerosis y el infarto de miocardio. Dicho esto, vamos a empezar entonces a desarrollar el tema. Carácter, qué cosas se inventan, pues no había todo esto antes, aquí está. Muy bien, entonces empezamos nuestro tema, síntesis de ácidos grasos y obesidad, y vamos a empezar recordando que la estructura de los ácidos grasos tiene dos grandes partes. Una de ellas es la cadena hidrocarbonada, que puede ser más o menos larga, tan corta como de 3 o 4 carbonos, tan larga como de 20, 22, 24 carbonos. Y un extremo que es la cabeza del ácido mismo, del ácido graso, el ácido carboxílico. La cadena hidrocarbonada, como está compuesta por enlaces covalentes perfectos, no tiene desequilibrios entre las cargas positivas y negativas en ninguna parte, por eso es una región hidrófoba, que no se lleva bien con el agua, que es una molécula polar. Entonces, sí, esta cadena hidrocarbonada es lipofílica, es decir, que puede atravesar membranas fundamentalmente. Y el otro extremo es el grupo ácido carboxílico, que puede presentarse como un ion carboxilato o simplemente con una región polar. Es la parte hidrofílica que le permite entonces al ácido graso tener las cualidades que ya conocemos, que las vamos a escribir de todos modos.
de los lípidos son que ellos permiten que se conformen membranas. La doble capa de las membranas celulares y de las membranas de los organelos. Ya hemos indicado que son anfipáticos. Las membranas son anfipáticas, es decir, tienen las características que hemos señalado arriba en este texto. Anfipáticas. Vemos acá en este gráfico lo que acabamos de describir, que es la cadena hidrocarbonada con enlaces covalentes a todo su extremo, entre carbonos y carbonos y entre carbonos e hidrógenos, lo que hace que no haya ninguna región con una mayor carga positiva o negativa, y eso significa que no tiene polos, por lo tanto no se lleva bien con las sustancias que tienen polos, como el agua. Y la parte del grupo ácido carboxílico, que puede donar este protón al medio y convertirse en un carboxilato, en un ion, o simplemente describir que en esta región del grupo alcohólico tiene una región con una mayor carga negativa, convirtiéndose en una región, valga la redundancia, polar, con un polo negativo. Este es el ácido palmítico. El ácido palmítico tiene 16 carbonos, incluido el carbono del grupo ácido carboxílico. Es uno de los ácidos grasos más abundante en los aceites vegetales, el ácido palmítico. Y vemos acá lo que dijimos. Esta característica de ser una sustancia o una molécula anfipática hace que se organicen de una forma bioquímicamente más cómoda, más factible, es decir, con las regiones polares, las bolitas azules, hacia el agua de la parte exterior de la célula y hacia adentro en la parte interior, con la cabeza polar, las cadenas apolares, hidrofílica, hidrofóbica. Aquí tenemos la representación de un fosfolípido, que es la forma en que los lípidos forman membranas. Este fosfolípido tiene colina, tiene el grupo fosfato acá, tiene el glicerol, que veremos en un momento su estructura, y tiene dos ácidos grasos de cadena más o menos larga. El glicerol es un alcohol que tiene 3 grupos alcohólicos. Uno está unido al fosfato, el segundo a un ácido graso y el tercero a un ácido graso. Y la colina. Este compuesto se llama fosfatidilcolina y es uno de los más abundantes en las membranas celulares. Y se organizan, como hemos visto en la imagen anterior, con la región polar hacia afuera y la región polar hacia adentro de la otra cadena de ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados, es decir, no tienen dobles enlaces. Estos ácidos grasos saturados tienen un punto de fusión más elevado. Desde luego, esto depende también de la longitud de la cadena del ácido graso. Cadenas muy cortas tienen un bajo punto de fusión, como por ejemplo el ácido butírico, que es el que está presente en la mantequilla de la leche, que sabemos que fácilmente se derrite ante una pequeña elevación de la temperatura. Pero si las cadenas son largas, 16, 18, 20 carbonos, entonces, y además no tienen dobles enlaces, el punto de fusión es elevado. Estos ácidos grasos abundan en las grasas animales. Son menos saludables. Están implicadas
con mayor intensidad en el desarrollo de aterosclerosis. Mueven la aterosclerosis. Los ácidos grasos insaturados abundan en los aceites vegetales. Son más saludables. Por supuesto, tienen un punto de fusión más bajo. Por eso están en forma líquida en general. También es importante en bioquímica tener en cuenta otra configuración que es la de los ácidos grasos cis y los ácidos grasos trans. Aquí tenemos, antes de pasar y escribir, aquí tenemos la imagen de un ácido graso saturado y aquí tenemos de un insaturado. Un doble enlace acá y fíjense, los hidrógenos están todos en el mismo lado y eso significa que este es un enlace cis. Los hidrógenos al mismo lado. Y los trans lados, con los hidrógenos en lados contrarios. La literatura los describe a estos como menos saludables. Aquí vemos las dos imágenes, un trans, fácil de acordarse. Transporte significa ir de un lado a otro, transatlántico, de atravesar el océano Atlántico, entonces trans significa al otro lado y cis significa del mismo lado. Los ácidos grasos esenciales. El organismo, hemos iniciado con ello, es capaz de sintetizar los ácidos grasos de diferente longitud de cadena, excepto dos de ellos, que son el ácido linoleico y el ácido linolénico. El ácido linoleico tiene 18 carbonos y 2 dobles enlaces. Otro paréntesis, origina al ácido araquidónico. El ácido araquidónico, que es un ácido graso esencial, pero que requiere el linoleico para poder ser sintetizado en nuestro organismo. El ácido araquidónico tiene 18 carbonos y 4 dobles enlaces. Y el ácido linolénico. Tiene 18 carbonos, 3 dobles enlaces. Entonces, estos ácidos grasos deben ser consumidos en la dieta, abundan en todas las grasas animales y vegetales, por lo que no hay mayor problema de falta de este tipo de sustancia. La síntesis de ácidos grasos es un proceso complejo de varios pasos y que básicamente utiliza para la síntesis, como es un proceso anabólico, sustancias que le permiten los procesos de reducción, que es un análogo de síntesis, que están basados básicamente en una coenzima que es el NAD-fosfato. El origen del NAD-fosfato es un proceso en el cual este se produce para permitir que la síntesis de ácidos grasos pueda desarrollarse en nuestro organismo. Entonces vamos a indicar que es un proceso complejo
Es un proceso cíclico. En cada ciclo se usan dos NADPHs. En cada ciclo se elonga el ácido graso en dos carbonos. En cada ciclo se utiliza un derivado de la acetilcoenzima A al inicio del proceso. Se ceba, entre comillas, con una acetilcoenzima A y una malonilcoenzima A. La malonilcoenzima A, esta sustancia se sintetiza a partir de la misma acetilcoenzima A. Y tiene dos carbonos. Y tiene tres carbonos, perdón. Bien, entonces al inicio, vamos a explicar esto. Al inicio del proceso se ceba, es decir, entra no solamente una acetilcoenzima A, sino su compañera, que es una malonilcoenzima A. La acetilcoenzima A tiene dos carbonos. Entonces, eso nos permite entender que en cada ciclo se elonga, se alarga el ácido graso de 2 en 2 carbonos. Vamos a volver a explicar esto. Estamos dejando escrito. Entonces, los insumos para la síntesis de ácidos grasos son básicamente acetilcoenzima A. Y la elongación de los ácidos grasos, más allá de 18 carbonos, se realiza en el citosol, perdón, en la mitocondria. Y la síntesis de ácidos grasos se realiza en el citosol. Muy bien. Recordamos entonces, porque esto hemos visto cuando veíamos ciclo de Krebs, que el principal insumo que va a intervenir en la síntesis de ácidos grasos es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A proviene fundamentalmente de la oxidación de los hidratos de carbono. Hidratos de carbono, sea cual sea este hidrato de carbono, se convierten en glucosa y la glucólisis va a producir piruvato. El piruvato dentro de la mitocondria va a convertirse en acetilcoenzima A, pero el proceso de síntesis de ácidos grasos hasta los 18 carbonos es un proceso citosólico, no es dentro de la mitocondria. Por lo tanto, se precisa que la acetilcoenzima A salga de la mitocondria. Para ello, entonces, se condensa con el oxalacetato para formar citrato. La enzima isocitrato deshidrogenasa, que está más abajo, recuerden el ciclo de Krebs, aquí a esta altura, la enzima isocitrato deshidrogenasa está inhibida porque se une a una cantidad importante de acetilcoenzima A y a NADH. Estamos indicando de otra forma que cuando hay un exceso de energía, cuando abunda la energía en forma de acetilcoenzima A y en forma de NADH, estos dos compuestos se unen a la isocitrato deshidrogenasa, la inhiben y el proceso del ciclo de Krebs en
dirección de las manecillas del reloj, es decir, el proceso catabólico para producir energía, se inhibe. Por lo tanto, el citrato aumenta de concentración, estimula una lanzadera que saca el citrato por fuera de la mitocondria y luego, mediante una enzima que es la citratoliasa, se reconvierte en oxalacetato y acetilcoenzima A. Entonces, hemos logrado mediante este proceso sacar la acetilcoenzima A por fuera de la mitocondria, que va a entrar primero una parte de la acetilcoenzima A convertirse en malonilcoenzima A. Acetilcoenzima A tiene 2 carbonos, malonilcoenzima A tiene 3 carbonos. Una enzima y bicarbonato van a permitir la adición de ese carbono para que la malonilcoenzima A tenga 3, a partir de los 2 de la acetilcoenzima A. Entonces, empieza el ciclo mediante lo que se conoce como el complejo ácido graso sintetasa. Esta es una enzima compleja con regiones de 7 actividades catalíticas. Y vemos a la molécula. Esta es la ácido graso sintetasa, es una molécula compleja, grande, cuyas regiones van a expresarse en el proceso de la síntesis como 7 regiones catalíticas, que una detrás de otra va a ir produciendo la reducción, la síntesis del ácido graso, alargando en cada ciclo 2 carbonos. Entonces, pero además es una enzima, esta ácido graso sintetasa, que trabaja unida a otra misma enzima. Son 2 enzimas ácido graso sintetasa, como les voy a mostrar en un segundo, que trabajan de esta forma. Esta es una molécula proteica compleja que tiene las 7 actividades catalíticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero que se asocia a una segunda que tiene las mismas 7 actividades catalíticas con el fin de buscar una mayor eficiencia y rapidez en el proceso de síntesis del ácido graso. No entramos en detalles, solamente estamos explicando que son 2 grandes moléculas que se unen y colaboran una con otra para hacer rápidamente el proceso en 7 pasos para cada ácido graso. Volvemos acá. Entonces, inicialmente, una parte de la acetilcoenzima A se ha convertido en malonilcoenzima A. Acetilcoenzima A de 2 carbonos, malonilcoenzima A de 3 carbonos. Esto ya hemos visto. Y vemos acá, de forma esquemática, no se mareen, por favor. Simplemente lean acá arriba. Lean acá arriba malonilcoenzima A y lean acá abajo acetilcoenzima A. Estas 2 sustancias inician el proceso uniéndose a una región de la enzima ácido graso sintetasa. A partir de este momento, entonces, estos 2 compuestos unidos van a ir avanzando en el paso 2, el paso 3, el paso 4, 5, 6 y 7 finalmente para iniciar nuevamente 1. En todo este proceso, el ácido graso crece en 2 carbonos y utiliza en este paso un NAD-fosfato reducido y en este otro paso un segundo NAD-fosfato reducido. Entonces, resumimos. Esta es una representación de un primer ciclo en el cual se utilizan 2 coenzimas reducidas y en el cual la enzima o el ácido graso se elonga en 2 carbonos. No lo voy a marear, pero por si acaso alguien haya leído ya, en el único paso, en el primero, el crecimiento es de 4 carbonos, pero no entramos en detalle, en general podemos decir eso. Vamos
vamos a escribir lo que acabamos de decir. Y si me permiten un segundito. Bien, entonces nuevamente vamos a describir que el proceso es cíclico. Ya lo hemos anotado, pero no importa. Para el ácido palmítico, tiene 16 carbonos. Van a ser 7 ciclos. 7 ciclos. En cada uno se elongan 2 carbonos. 2 carbonos. Excepto en el primero, donde entra la malonilcoenzima A y la acetilcoenzima A. Por eso es 7 por 2, 14. Pero más 2 de la malonilcoenzima A, 15 y 16. En cada ciclo se usan 2 NAD-fosfatos reducidos. En total, 14 NAD-fosfatos. Bien, entonces, de una forma muy reducida, estamos viendo cómo es este proceso. Pueden ver aquí a la derecha que es algo más complejo, o bastante más complejo que lo que acabo de describir. Una vez que se ha formado el ácido graso, sea de 14, 12, 16, 18, 20, 24 carbonos, estos van a esterificarse, es decir, se van a unir a un glicerol, esto que estamos señalando acá, esto que estamos englobando acá es el glicerol. Vamos a verlos libre en un momento. Tiene 3 carbonos, tiene un grupo alcohólico acá que no vemos porque ya hay una unión con un ácido graso, un segundo acá y un tercero acá. Es un alcohol, el glicerol es un alcohol, al que se unen los ácidos grasos, las cadenas por el lado del grupo ácido carboxílico se unen los ácidos grasos. En este caso estamos en presencia del ácido palmítico, para formar en este caso un triglicérido, que es la forma más abundante, más importante de almacenamiento de energía en nuestro organismo, en los adipocitos. Aproximadamente el 45% de todos los lípidos de nuestro organismo son triglicéridos. Aquí vemos la estructura del glicerol, aquí está más esquemático, tiene 3 carbonos y 3 grupos alcohólicos, acá abajo, aquí al centro y aquí arriba. Entonces, a este nivel, eliminando el hidrógeno, se une una cadena por el lado del grupo ácido carboxílico, se une un ácido graso, perdón, por el grupo ácido carboxílico, lo propio acá y lo propio acá. Volvemos. Aquí está lo que resta del grupo ácido carboxílico y la cadena hidrocarbonada. Lo propio acá y lo propio acá abajo. Muy bien, entonces con estos antecedentes estamos en función de iniciar la parte clínica, que es la obesidad. Este es un problema muy grave que está asolando el planeta últimamente, en la mayor parte del planeta, excepto en las regiones donde la gente se muere de hambre o tiene deficiencias nutricionales. Un poco acá en el país también existe eso, aunque se ha disminuido bastante en los últimos 20 años, no necesariamente por políticas, digamos, estatales, sino básicamente porque hay una evolución de la economía también, pues estamos viendo cómo ciertos factores han permitido
cierta abundancia en ciertos niveles sociales. Entonces, ¿cuál es el problema de la obesidad? Es un factor de gran importancia, tal vez el más importante, en la acumulación de grasa en los tejidos, grasa en exceso en los tejidos, en el hígado, con lo que significa el hígado graso, y en el interior de las paredes vasculares, produciendo entonces esta acumulación de grasa en el endotelio vascular, el fenómeno de aterosclerosis. La aterosclerosis es la acumulación a lo largo de los años de varias sustancias: fosfolípidos, triglicéridos, colesterol, la movilización de procesos inflamatorios crónicos de años, fibrina, colágeno y finalmente la calcificación cuando un ateroma es un ateroma maduro. En el interior del ateroma, a lo largo de los años, ha ido desarrollando un proceso inflamatorio silencioso y crónico mediante el que acuden los leucocitos, especialmente los macrófagos, para intentar limpiar la acumulación de todas estas sustancias que están produciendo entonces un defecto en el vaso, en el endotelio. Estos macrófagos van a fagocitar estas grasas, este colesterol, y se van a inflar, se van a hinchar y se llaman las células espumosas. Esta es la descripción de una forma muy apretada de lo que significa el desarrollo y la formación de los ateromas en la aterosclerosis. Esto significa una región peligrosa porque en esos lugares pueden formarse coágulos, estos desprenderse y producir una oclusión, una trombosis con consiguiente infarto del tejido que sea, de miocardio, cerebrales u otra región. Entonces, para la obesidad tenemos algunos parámetros como el índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos sobre la estatura en metros cuadrados. Tenemos una clasificación que deben conocer ustedes. Aquí está innecesariamente complejo con decimales. Para mí y para ustedes podemos decir simplemente no 18,5, sino 19 a 25, normal el índice de masa corporal. Sobrepeso será de 25 a 30 y vamos aumentando de 5 en 5. Obesidad de 30 a 35, obeso severo de 35 a 40 y obeso mórbido más de 40. ¿Ok? La obesidad infantil. Antes no había mucho este problema, ahora podemos salir a la calle, termina la clase, ustedes vayan a la calle y vayan mirando con atención, van a ver que una parte importante de los niños que están yendo a la escuela son niños obesos. Madres obesas caminan junto con sus niños obesos. Y esto significa cuando la obesidad infantil empieza a esta edad, o un poquito más tarde, porque a esta edad está bien nomás verlos así, significa el aumento definitivo y sin retorno del número de adipocitos. Eso habrán estudiado ustedes eso en histología. Nosotros desarrollamos hasta cierta edad, yo por lo menos, un número X de adipocitos y de ahí más adelante en el desarrollo de mi vida no aumento más. En cambio, la obesidad incrementa el número de adipocitos, lo que hace más difícil todavía, o más fácil la acumulación de grasas y más difícil la pérdida de peso. ¿Qué interviene acá? Videos, juegos, televisión, bebidas azucaradas. Aquí para un rato. Los niños consumen grandes cantidades de bebidas azucaradas, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Cualquiera de estas bebidas tiene cada vaso tiene por lo menos 6 cucharillas de azúcar. Entonces, si ustedes toman en cuenta de que los niños no paran hasta que vean la botella vacía, entonces podrán entender cómo es uno de los factores más importantes para el aumento de peso. En países del norte, especialmente en Europa, se está limitando la fabricación de las botellas de 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros, porque son factores que influyen en que los niños beban demasiada cantidad de este tipo de bebidas. O les están imponiendo un incremento en los impuestos
son más caras estas bebidas y por lo tanto tienden a bajar el consumo. Las comidas rápidas, que son deliciosas, pero que van también son factores más que con hidratos de carbono relativo a las grasas que se consumen. El sedentarismo, la gente cada vez hace menos ejercicio, son los factores que alimentan la obesidad en niños. Las cifras de la OMS, voy a irme simplemente al número: 42 millones de personas menores de 5 años tenían sobrepeso. Para el 2025, 70 millones de niños obesos, niños que tendrán problemas para el resto de su vida. Pero no solamente es el problema de la aterosclerosis y todo lo que viene con ello, la diabetes, por ejemplo, sino en los jóvenes en especial, niños, pero especialmente en los jóvenes, 14, 15, 16, 18, 19, 20 años, los problemas psicológicos son muy, muy graves, puesto que todos queremos vernos sin sobrepeso y cuando alguna persona está con este problema, entonces se sienten muy mal, son rechazados, no se sienten apreciados ni por sus amigos ni por personas del sexo opuesto. ¿Qué recomendaciones? Raciones adecuadas, es decir, no se sirvan cantidades monstruosas de comida, no hagan lo que hacemos cuando vamos a un buffet, a un matrimonio, es decir, si hay 15 platos, nos servimos todo de cada uno de los 15 platos. Entonces, raciones adecuadas, comemos en exceso, comemos mucho más de lo que necesitamos cada día. El fomento de las frutas y verduras, por supuesto, no hay que cansarnos en hacer un énfasis especialmente en las verduras, que deben ser la parte más abundante de nuestras dos comidas principales. Lo que decíamos hace rato, un no definitivo a los refrescos azucarados. No solamente hablar de las botellas de 3 litros, sino incluso de las de 1 litro o menos. Debemos acostumbrarnos a tomar agua simplemente y no buscar el dulce en las bebidas. Antes de pasar, pues utilizar edulcorantes si es necesario. Aunque, entre paréntesis, yo menciono de que están haciendo estudios para determinar cuál es la importancia de un hallazgo. Y es que la gente que consume solamente edulcorantes como stevia tiene una flora microbiana intestinal diferente a aquellos que consumen azúcar solamente, y que esto podría incidir de alguna manera en la salud. Es un campo en el que se está haciendo investigación actualmente. No se olviden que la flora microbiana tiene una gran importancia en muchos procesos. En algún momento hablaremos sobre ello. Por supuesto, no solamente son los hidratos de carbono que hay que limitar, sino las grasas que abundan en los pollitos al espiedo, pollitos broster especialmente, que se fríen en una gran cantidad de grasa y con sustancias que hacen que ésta se absorba más. Menos carne roja, yo tengo mis dudas, pero aquí dice así: menos carne roja y fritos. De los fritos es lógico, los fritos absorben mucho aceite, mucha grasa. Pero la carne misma, la carne magra, sea carne roja o carne blanca de cerdo o de aves, no podemos decir que sea mala del todo, no tiene por qué, mientras sea una carne magra. El número de comidas, aquellos niños pequeños, comer menos y con mayor frecuencia en raciones más reducidas para evitar las ansias y el hambre. Un desayuno saludable y mucha agua. Familias sin distracciones, estos son ya costumbres del buen vivir. Los deportes, aquí yo paro un momentito para indicar de que para bajar de peso no basta la dieta. Si es posible, si la persona está en condiciones físicas, el hacer deporte diario de por lo menos unos 40 minutos, un deporte
que sea moderadamente exigente, un trote o en maquinarias de un gimnasio, van a permitir coadyuvar de una forma muy importante a la dieta para reducir peso o para mantener un peso en niveles adecuados. Cambios en la dieta, ya hemos hablado de todo esto, la reducción de calorías y una clave para, aquí abajo, una clave para no tener mucha hambre es tomar agua. Eso va a distender el estómago y ese es un factor importante para sentir saciedad, la distensión del estómago. Entonces, agua junto con los alimentos. Ya hemos hablado de las opciones saludables, la restricción de ciertos alimentos y me paro aquí abajo. Desconfiar de las soluciones rápidas. En internet y en todas partes podemos encontrar montonera de dietas tontas, casi toditas. Las dietas keto que les dicen o las dietas keto son tonteras. Y lo que debemos entender de que para reducir peso de una forma importante se necesita mucho tiempo y una dieta razonable. No podemos exigir que una persona deje de comer, no podemos exigir que una persona se muera de hambre en una dieta de 10 días o de 15 días, porque inmediatamente de que haya bajado de peso unos 5 kilos, 6 kilos, termina la dieta y nuevamente reponen el peso de una forma muy rápida. Entonces, eso no es razonable, no tiene, no hay cómo mantener esto a lo largo de una vida. Por eso lo que hay que hacer es cambiar de estilo de vida, comer bien, no hidratos de carbono en la mayor proporción posible, carne magra y gran cantidad de ensalada. Y con eso entonces más ejercicios diarios vamos a permitir la pérdida de peso a lo largo de meses, de muchos meses, y la manutención de esa pérdida a lo largo del tiempo. Asesoramiento, grupos de apoyo, cuando hay mucha dificultad. El asesoramiento con un endocrinólogo es importante porque va a incidir psicológicamente también el hecho de pagar mismo la consulta para bajar de peso. ¿Qué cosa se hace en obesos mórbidos? Son los bypass gástricos, en los que se crea una especie de saco en la parte superior del estómago. Posteriormente se corta el intestino delgado y se conecta con este saco. Entonces la comida irá directamente de ese saco que se ha cortado el estómago hacia el intestino, omitiéndose una gran parte del intestino para que no se absorba la misma cantidad de alimentos. Bandas gástricas, que son una especie de cinturones en el estómago para impedir que haya una cavidad grande, para que se distienda con poca alimentación. Derivación biliopancreática es otra cirugía, manga gástrica es otra cirugía. ¿Qué decimos de fármacos? Para empezar, decirles de que no hay ninguna magia hasta ahora y que se sigue investigando. Pero deben saber ustedes que hay algunos como las anfetaminas, que son drogas de abuso que producen dependencia. Son drogas de abuso, son drogas controladas, producen dependencia, pero producen también o disminuyen el apetito. Este es el mecanismo mediante el que las anfetaminas entonces en algunas situaciones podrían ser utilizadas. Algunos antidepresivos como el bupropión, solamente como ejemplo, también son utilizados. Los mecanismos son complejos. La utilidad es relativa, escasa, digamos. El Orlistat también se utiliza.
proteínas de muy baja densidad, que son proteínas que transportan lípidos de un lado a otro del organismo, transportan mucho lípido cuando son de muy baja densidad. El orlistat impide o facilita su degradación. El clofibrato fija lípidos en el intestino, impidiendo su absorción. Impidiendo la absorción de estos. La ezetimiba, aunque no son lípidos, la ezetimiba inhibe la absorción de colesterol. En el intestino. El naltrexone es un opioide derivado de la morfina. Inhibe la liberación de dopamina. Con ello inhibe que se produzca la sensación de placer cuando uno come. Ok, entonces, esto es todo, jóvenes, en cuanto al tema de síntesis de lípidos y obesidad. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas a la 1, a las 2. El día de mañana, viernes, continuamos con el tema de eicosanoides. Si no hay preguntas, hasta mañana, muchachos. Chao.